Iniciando ya el programa, tengo el gusto de recibir aquí a mi lado al doctor Hugo Ido Llaga, expresidente de la OMSA, que hoy va a venir a hablarnos un poquito de lo que hace a Sanidad Animal. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los que siguen este prestigioso programa. Doctor, hablemos un poquito de lo que hace a la sanidad animal, cuáles son los desafíos y los avances principalmente. Cuando hablamos de sanidad animal, ¿qué tan importante es comercialmente hablando? ¿Qué tan importante es también para que nuestras proteínas puedan ser exitosas cuando hablamos de comercializar ya con los productos? Mira, la- nosotros que estamos en este tema consideramos la sanidad animal, perdón, como la base, la piedra fundamental para todo el proceso posterior a eso, digamos, sea negocio, sea el trabajo que uno quisiera hacer. Pero quisiera nada más que mencionar que hoy tenemos una realidad mundial y tiene que ver con muchos desafíos que ya lo estamos viviendo, pero aún esperamos para el futuro desafíos aún más mayores, por decirlo, de mayor envergadura, de mayor implicancia. Hoy tenemos una población humana de alrededor de 8 mil millones de habitantes. No se para dentro de 20 años, casi 10 mil millones de habitantes. ¿Qué es lo que se viene para ese momento? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál va a ser la mayor preocupación o la necesidad? Van a ser los alimentos. Y por supuesto que producir alimentos suena muy bien. Producir alimentos es nuestra fuerza, es nuestro espíritu y nuestro fuerte, por decirlo así. Pero también se nos vienen desafíos difíciles como el cambio climático, por citar solo uno. Hay que acomodarse a eso y hay que producir bajo esas condiciones. Entonces, en todo eso, casi un quinto de la, del producto de las necesidades alimentarias viene del ámbito animal, eh, para lo cual necesitamos sanidad, porque si no hay sanidad, animales enfermos no producen alimento, así hablando rápidamente. Entonces, la base para cualquier negociación comercial, la base para cualquier tratamiento de carácter sanitario que permitan realmente un acceso a mercados, a mejores mercados, es siempre la sanidad animal. El país debe avanzar en eso, no limitarnos, porque la sanidad animal tampoco tiene límite, es una cuestión biológica que hoy es esto, pero mañana puede aparecer algo diferente y hay que estar preparado para las emergencias. Y cuando hablamos de emergencia, no solamente emergencia, se refiere cuando aparece o sea, a las enfermedades ya existentes, sino que emergencias son aquellas enfermedades que desconocemos realmente su origen, desconocemos la naturaleza, desconocemos la epidemiología de la enfermedad. Entonces los servicios veterinarios deben estar preparados para afrontar futuras emergencias que seguramente van a ser muy diferentes a las emergencias a las que realmente hoy día estamos acostumbrados. En ese sentido, doctor, si hacemos también un poquito una evaluación y una mirada a lo que hace Paraguay, a lo que es nuestro país, con todo el trabajo también que ya se viene haciendo dentro del sector, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente en sanidad animal? Bueno, Paraguay cumple hoy día con lo que la ONSA realmente certifica, las 6 enfermedades certificadas por la ONSA con estatus de libre la tiene Paraguay. Probablemente la de aftosa es la que falta subir porque estamos libres con vacunación, hay un estatus superior que es la de libre sin vacunación, a la cual la región, y cuando hablamos de la región, o países de la región, mejor dicho, como Brasil, Bolivia, Perú, que ya están con esa categoría, avanzando fuertemente, y bueno, a Paraguay le queda también seguramente a corto plazo definir cuál va a ser la estrategia a utilizar en ese sentido. Hay discusiones al respecto, hay una situación sanitaria estable, no ahora, sino que bastante tiempo, pero falta realmente la decisión política y sobre todo, digamos, el comprometimiento gremial de los gremios y también de actores políticos importantes seguramente para que esto realmente sea una realidad o se intente llegar a ese estatus. Realmente tratar de
conseguir reconocimiento es un trabajo que no es un trabajo de un día para otro, eso tiene su tiempo. Hay trabajo que hacer, hay convencimiento, trabajo de evangelización, como decimos, que hay que hacer previamente. Y posterior a eso, bueno, la decisión vendrá. Debe haber un comprometimiento y un convencimiento tanto de las autoridades oficiales, políticas y gremiales del sector privado de que esto es lo que convence, es lo que necesitamos y es lo que hay que hacer. No basta con que no basta que el SENASA solo esté convencido de esto. El convencimiento debe ser de todos los actores. Hay algunos sectores todavía, doctor, que tienen como miedo cuando se habla, en este caso específicamente, de lo que hace al levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa aquí en Paraguay, teniendo en cuenta también las experiencias de otros países a nivel regional. Como ya mencionaste, hay países como Brasil que ya van levantando la vacunación. Sin embargo, existe como ese miedo también de lo que pueda ocurrir en caso de que ocurra, de que se levante finalmente. Y mire, sí, es un tabú, ¿verdad? Porque en el pasado hemos hecho la tarea no de la manera que deberíamos de hacer y se han tomado decisiones de la noche a la mañana de levantar vacunación, teniendo eventos, eh, digamos, en la zona, en la región. Hoy no es esa la realidad. Hoy la realidad es que si tomase una decisión en ese sentido, se va a hacer en base a un trabajo técnico bien justificado, un trabajo técnico confiable y además de eso debe haber un involucramiento y un tiempo razonable como para demostrar realmente, digamos, que el país, en este caso me refiero a Paraguay, no tiene presencia de la enfermedad o del virus que es causante de la enfermedad. Eh, no es simplemente tomar un papel y firmar que para en un en un tiempo muy corto, definir que nos declaramos libres. No, no es así. Hay un trabajo técnico, casi científico por detrás de todo esto que avala o debería de avalar realmente esa decisión. La decisión que se asuma es una decisión sin retroceso. Por eso es que, y la gente tiene presente lo que pasó en el pasado, el temor. La vacunación es una herramienta indudablemente de una altísima importancia en el tema del control de la enfermedad, pero si uno se pone a pensar por qué se procede al proceso de vacunación, es porque hay riesgo. Evidentemente, no solo los animales, también los humanos. Nos vacunamos contra el COVID porque había riesgo del COVID, más que riesgo presencia de la enfermedad en su momento. Nos vacunamos contra un montón de enfermedades de los seres humanos porque realmente hay riesgo de que aparezca la enfermedad, de contraer la enfermedad, porque hay una prevalencia del virus o de la bacteria, en este caso del virus, que genera la enfermedad. SENALSA un tiempo esta parte ha comprobado, realmente tiene trabajos anuales que hacen, pues, una colecta importante, eh, un proceso de laboratorio de definir si hay circulación viral o no, si hay presencia de la enfermedad, y en todos los casos ha tenido resultados bastante favorables. Un programa de vacunación que llega casi al 95% de cobertura inmunitaria, pero yo comprador digo, ¿por qué vacunás si tenés una muy buena cobertura inmunitaria? Si no encontrás circulación viral, si no encontrás rastro de virus, ¿por qué seguís vacunando? Esa es la pregunta así, hablando en términos muy prácticos, que a la que se someten a los funcionarios colegas de la institución y a la cual hoy día la institución no tiene una respuesta, porque vacunar significa que hay riesgo. Y nosotros decimos por otro lado, no tenemos ya riesgo. O sea, el riesgo siempre existe, pero en una mínima expresión, porque abordamos temas de biología, pero riesgo como tal, no, pero seguimos vacunando. Entonces, ¿qué genera eso? Genera un cierto grado de desconfianza hacia los países importadores, principalmente aquellos nuevos a los que queremos accesar, lo cual hace muy difícil convencerlos, si es que se convencen, de que esa es real. Vacunamos porque, no sé, ¿por qué? Seguimos vacunando porque consideramos importante. No es la respuesta que hoy deberíamos estar dando o la respuesta que requieren realmente los servicios veterinarios de aquellos países importadores, sobre todo los países importadores de mayor exigencia en la cual los productos tienen realmente una competitividad mayor.
¿Podría ser también este como un obstáculo comercial el no levantamiento aún, doctor? Y tarde o temprano, yo creo que sí, como un obstáculo como tal vez no, pero nos pegan con el precio del producto. Hoy mismo, ¿verdad? Es una realidad que vive el producto, un producto de calidad premium y que entra a muchos mercados con precios diferenciados para abajo de los países que están exportando, digamos, que tienen una sanidad referida a fibra lactosa nada más, de mayor estatus. Por supuesto que no es todo también. Hay que hacer un poco de visibilidad, o sea, mucha visibilidad, para lo cual es importante probablemente conversar seriamente sobre el Instituto de la Carne, por ejemplo, ¿verdad? Que yo creo que puede ayudar muchísimo en eso, o sea, yo estoy convencido que puede ayudar mucho en eso, pero dándole el toque o la competencia bien definida, bien estructurada y no abordar temas que de repente no tienen mucho que ver con esto. La carne paraguaya en sí es una carne excelente, nadie puede discutir eso, pero no tenemos una sostenibilidad en los mercados. Basta que Brasil tenga algún problema con un destino final y ya nos pega a nosotros en un mercado que queremos que es nuestro, es Chile. Entonces, no, es todavía que no tenemos esa permanencia definida, esa sostenibilidad en muchos mercados. Y eso es lo que hay que trabajar. Yo pienso Instituto de la Carne, pero no es solo tampoco generar el Instituto de la Carne, sino que deben haber estructuras bien definidas, sistemas de trabajo, sistemas operativos, de cómo ir abordando todos estos temas. Eso es lo que hay que hacer. Doctor, cuando hablamos de vacunación, no solamente de fiebre aftosa, sino cualquier tipo de vacunación, hay mucho miedo también por parte del consumidor muchas veces por los productos de esas vacunas, por lo que podrían ser los residuos, entre comillas, que podrían quedar en la carne que finalmente nosotros vamos a consumir. ¿Eso finalmente es real al día de hoy sanitariamente hablando? Sí, el tema de residuos no es nada nuevo. El tema de residuos es una de las restricciones impuestas que ha generado controversia incluso entre bloques comerciales muy importantes. Me refiero al residuo de las hormonas, los promotores de crecimiento, y en la cual había una disputa importante en el pasado entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque una región prohíbe y otra permite el uso. Pero no solo se limita ahí, sino que hay residuos de medicamentos veterinarios, de los residuos ambientales, es decir, un montón de cosas que forman parte, digamos, de todo el proceso. Y más que formar parte del proceso de control, costos extremadamente importantes. Pero, ¿qué es lo que prefiere el consumidor? Porque el consumidor hoy tiende a consumir o prefiere consumir productos casi naturales. Entonces, todos aquellos productos que tengan esa figura de natural, cuanto más natural, son aquellos que más aceptación de parte del consumidor. Y muchos de esos son también ya cuestiones también un poco, digo yo, como adicionales a las cuestiones de calidad del producto, ¿verdad? Las ideologías que hoy se tienen en el hábito de consumo de los países va cambiando. 15, 20 años atrás nadie hablaba de ciertos grupos de consumidores que hoy día pregonan contra el producto, contra la carne, por ejemplo, ¿verdad? Y no es solo eso, hoy encontramos en supermercados de países europeos ya áreas especiales para ese tipo de consumidores y que rechazan así abruptamente el consumo de la carne, cualquier tipo de carne, no solo carne bovina, carne de origen animal. Contra eso hay que pelear también. Hoy hay otras, el bienestar animal, la resistencia antimicrobiana, son todos programas que los países deben desarrollar y demostrar realmente al servicio veterinario a través de eso, a través de ciertos flyers, de ciertos pronunciamientos, que esa carne reúne todas esas condiciones y esas son las maneras, se hace mucho más difícil, mucho más grande digamos, el interés de parte de los consumidores como para acceder eh, en forma confiable a un producto en particular.
Doctor, ya para finalizar y aprovechando también que hablamos un poquito de lo que hace la vacunación contra la fiebre aftosa, a todo ese proceso que los países deben cumplir para tomar la decisión finalmente de eliminar la vacunación o levantar la vacunación, ¿cuánto tiempo más o menos lleva en promedio al país obtener ese estatus de libre? Bueno, previamente hay todo un trabajo técnico local, por decirlo de cierta manera, que el servicio veterinario debe hacer. Eso lleva una decena de años, ¿verdad? 10 años. Eh, Cuando tenga el resultado que considere pertinente, entonces sí, comienza todo el proceso. Una vez que se inicia el proceso con la onza, como mínimo 2 años, porque es un periodo, mínimo 2 años, en un periodo en el cual ya el país eh, solicitante deja de vacunar y la que debe de hacer, deja de vacunar y va haciendo una serie de evaluaciones epidemiológicas, laboratoriales y luego la preparación de todo el documento, que también lleva su tiempo, la evaluación del documento por parte de los expertos de la organización y luego viene, si todo va bien, toda la aprobación en mayo. Brasil, así como están las cosas, gran parte del territorio de los estados que han propuesto, yo entiendo que el próximo año de aprobar todos los documentos y de tener resultados, el mayo del próximo año tendrá su reconocimiento de libre sin vacunación de un montón de estados, en particular entre los estados limítrofes, Mato Grosso y Mato Grosso Sur, más San Pablo y otros, para el próximo año. Doctor, muchísimas gracias por tu análisis. No, a usted cuando